una patología que viene a ser de suma importancia, y vienen a ser las patologías de aorta. Dentro de esto vamos a ver lo que vienen a ser aneurismas, vamos a ver lo que es la coartación aórtica sobre todo, ¿no? Cuándo vamos a hacer una conducta quirúrgica, indicaciones de una cirugía en un aneurisma, cuál es el diámetro para operar en realidad, cuándo debemos hacer el tratamiento, si tenemos un aneurisma, qué tratamiento médico podemos llegar a realizar. ¿No? Entonces ustedes ya saben que la aorta viene a ser uno de los vasos más importantes en realidad que llegamos a tenerlos. Tenemos en realidad una aorta ascendente, un callado aórtico, una aorta descendente torácica y una aorta descendente abdominal, ¿no? Las cuatro partes. En las cuatro se puede llegar a ocasionar todas las afectaciones, ¿no? Aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente torácica, pasa el diafragma y lo que viene a ser la aorta abdominal. Y estos van a llegar a tener un diámetro diverso. Dentro de lo que viene a ser su histología, tenemos tres capas que van a componer lo que viene a ser la aorta. ¿Y por qué es importante saber las capas? ¿Y por qué las llevo a mencionar? Porque cuando nosotros hablemos de disección aórtica, vamos a ver que las disecciones aórticas se producen por una separación de estas capas, ¿no? Tenemos una capa íntima que es la más interna, la capa media, y la adventicia que va a ser la capa externa en realidad, ¿no? Entonces es importante esto saberlo para saber dónde se van a llegar a producir una patología de suma importancia que vienen a ser las disecciones aórticas. Fisiológicamente tiene una gran capacidad de elasticidad y a la vez nos ayuda en la parte de lo que viene a ser el control de la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces van a llegar a tener ambas funciones que a nosotros nos va a permitir mucho en lo que viene a ser la buena propulsión de la sangre hacia la parte más distal. Sus diámetros llegan a ser variables, ¿no? Y eso nosotros lo podemos medir tranquilamente con lo que viene a ser una tomografía o puede ser una angiotomografía para valorar el diámetro de lo que viene a ser la aorta. Es diverso entre lo que viene a ser el varón y la mujer, y también entre lo que viene a ser aorta ascendente, callado aórtico y aorta descendente, ¿no? Que muchas veces, a veces no lo vemos que fuese tan significante. Como ustedes pueden ver, en la aorta torácica en la parte ascendente mide más o menos como unos 3.5 hasta 3.32 centímetros. Pero si ya vamos hacia la parte más distal, mide menos de 2 centímetros y medio, ¿no? Siempre al inicio vamos a llegar a tener una aorta que vamos a tener un mayor diámetro, y a medida que vaya disminuyendo o vaya descendiendo, el diámetro llega a ser mucho menor. Todas las patologías de aorta van a estar en relación principalmente con lo que son estos cuatro factores, que va a ser más frecuente en varones, va a estar asociado sobre todo en personas que fuman y pacientes que cursan con hipertensión, y sobre todo en mayores de 60 años. Estos cuatro factores sobre todo se da en las patologías de aorta, ¿no? Aneurismas, disecciones de aorta. ¿Qué patologías vamos a ver? Hay patologías congénitas y hay patologías adquiridas. Estas congénitas de la coartación aórtica han hecho ya un banco de preguntas. Vamos a ver en la siguiente clase conmigo algo de coartación aórtica, y vamos a ver también algo que viene a ser la parte de lo que vienen a ser las isquemias coronarias. Ahora nos vamos a abocar solamente lo que viene a ser aorta. Y vamos a tener patologías adquiridas. Y las adquiridas van a estar en relación con esos cuatro factores que hemos visto, ¿no? Sexo masculino, el tabaco, la edad y la hipertensión. ¿Cuáles se puede llegar a adquirir? Sobre todo los aneurismas aórticos, que va a ser lo más frecuente, seguido de las disecciones aórticas. Otras enfermedades que también llegan a ser adquiridas son las enfermedades traumatosas, los síndromes de aorta, y también las neoplasias también que se puede llegar a producir a nivel aórtico. Estas cuatro llegan a ser muy poco frecuentes. Las más frecuentes, y por orden de frecuencia, aneurismas y disecciones aórticas. Vamos a hablar de lo que viene a ser la disección aórtica, ¿ya?
¿Qué vamos a ver nosotros en la tomografía, sobre todo en una disección aórtica? Ustedes ven, esta viene a ser la aorta como tal. Ustedes pueden ver que existe dos lúmenes o dos luces que se encuentran bien separados por una membrana. Esto es compatible con lo que viene a ser una disección aórtica. Por eso es importante saber cuáles son las capas de lo que viene a tener la aorta. ¿Cómo voy a saber cuál es el lumen verdadero o la luz verdadera? Porque llega a captar contraste. Ustedes se fijan muy bien el contraste que llega a captar. Esta viene a ser la luz verdadera. Y este viene a ser la disección aórtica o la luz falsa. Entonces, ¿qué es una disección aórtica? Es la presencia de una falsa luz, una luz falsa y una verdadera, que se encuentra entre la capa íntima y la capa media. ¿No? Entonces se produce de manera en realidad interna. No se produce entre la capa media y la adventícia, que viene a ser la parte externa, sino entre la capa íntima y la capa media. ¿No? Es ahí donde se localizan todo lo que son las disecciones aórticas. ¿Por qué se produce principalmente? Porque existe debilitamiento a nivel de lo que viene a ser la pared aórtica. Y eso se puede ver a muchas cosas. Necrosis, se puede ver a procesos inflamatorios, como también la aterosclerosis. Esas son las principales causas que puede llegar a ocasionar una disección aórtica. De igual manera, estas disecciones comienzan siempre en un segmento, ya sea solamente callado aórtico, como puede ser aorta descendente, torácica, pero estos pueden llegar a extenderse mucho más. Y el principal factor por el cual existe un aumento de su tamaño, tanto en diámetro como también en longitud, va a estar en relación con la presión de la aorta. Mientras más elevada llega a ser la presión de la aorta, entonces vamos a llegar a tener mayor riesgo de que tengamos un aumento del mismo, ¿no? Y esto es que puede desencadenar en una ruptura, ¿no? En una ruptura de lo que viene a ser esa disección aórtica. Factores de riesgo. ¿Qué factores van a desencadenar o van a permitir que tengamos una disección aórtica? La edad avanzada, las hipertensiones no controladas, el tabaquismo, alcoholismo, epidemia, consumo de drogas, enfermedades genéticas, sobre todo la de Marfan, vasculitis y también las infecciones que se pueden llegar a producir a nivel periaórtico. Esto sobre todo en relación con la parte valvular. Más frecuente en la parte de los varones, relación 3:1 con las mujeres, edad avanzada, 60-70 años, y efectivamente viene a ser una incidencia de un 0,2 hasta un 0,8%, pero viene a ser una de las enfermedades frecuentes dentro de la aorta. ¿Dónde se llegan a producir? Se puede producir en cualquier segmento de la aorta. ¿Cuál va a ser el segmento más frecuente? La aorta ascendente por el 65%. Entonces la mayor cantidad de disecciones aórticas se produce en la aorta ascendente. Y luego vamos a llegar a tener en segundo lugar la aorta descendente, torácica con 20%, seguido del callado aórtico con un 10% y en último lugar la aorta abdominal con un 5%. ¿Por qué va a llegar a ser más frecuente en esta zona ascendente y que viene a ser la aorta descendente y el callado? Porque tenemos una aorta con mayor diámetro y una presión mucho mayor. La clasificación. La clasificación va a depender mucho del tiempo como también de su anatomía. De acuerdo al tiempo, vamos a llegar a tener que sean agudas como también llegan a ser crónicas. Y nuestro tiempo límite va a llegar a ser 2 semanas. Menos de 2 semanas se considera una disección aórtica que viene a ser aguda, y si pasamos las 2 semanas ya son disecciones aórticas crónicas, ¿no? Como vamos a saber, principalmente pacientes que van por alguna dolencia, les hacemos una tomografía, vemos que no hay nada, persiste con las molestias, pero podemos ver que después de una semana volvemos a hacer una tomografía y vemos que ya existe una disección aórtica. Entonces, el tiempo de intervalo de tomografía es 1 semana, por lo cual se puede considerar que es una disección aguda, ¿no? Entonces, el tiempo va a ser importante. Y de acuerdo anatómicamente vamos a llegar a tener 2 clasificaciones. La
clasificación de Beckey y la clasificación de Stanford. Ambas clasificaciones a nosotros nos van a ayudar para poder identificar a qué nivel se encuentran las disecciones aórticas y también cuál va a llegar a ser nuestra conducta. Por lo cual es importante saber anatómicamente esta clasificación, ¿no? Entonces siempre debemos determinar si esto va a ser agudo y también de acuerdo a su anatomía saber dónde se encuentran localizados. Y la clasificación de Beckey y la clasificación de Stanford se resumen todo en esta gráfica. Clasificación de Beckey, vamos a tener tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y la de Stanford es muy similar, solamente vamos a llegar a tener tipo A y tipo B. ¿Ya? Clasificación de Beckey, la presencia de una disección aórtica que afecta toda la longitud de lo que viene a ser la aorta. O sea, una dilatación o una disección con afectación de toda la aorta, desde su nacimiento hasta lo que viene a ser la bifurcación. ¿Ya? Esto viene a corresponder a la clasificación de Beckey tipo 1, la más frecuente en realidad. Luego vamos a llegar a tener una clasificación de Beckey tipo 2, que cuando nosotros identificamos una disección aórtica que solo afecta la aorta ascendente, se considera de Beckey tipo 2. Y cuando tenemos una disección aórtica que afecta aorta descendente, ya sea torácica o abdominal, se considera de Beckey tipo 3. Por orden de frecuencia, tipo 1, tipo 3, el 40%, y el de tipo 1 entre un 10, o de tipo 2, perdón, entre un 10 a un 20%. La de Stanford es mucho más sencilla, ¿no? La de Stanford los resume solamente tipo A, que es la más frecuente, y la de tipo B. La de tipo A, ¿qué es lo que indica? Que si tenemos una disección aórtica que compromete aorta ascendente o callado aórtico, ya sea con o sin aorta descendente, entonces se considera Stanford tipo A, que es la más frecuente. Pero si tenemos una disección aórtica que solo afecta aorta descendente, sin callado, ni aorta ascendente, se considera un Stanford tipo B, que llega a representar el 40%. ¿Un momento, por favor? Entonces, eso viene a ser lo que viene a ser las clasificaciones de Stanford y la de Beckey. Eso es muy importante que sepa, porque a partir de eso nosotros vamos a ir haciendo lo que viene a ser el manejo de la parte del tratamiento, ya sea médico como también lo que viene a ser el tratamiento médico. Manifestaciones clínicas de inicio, dolor torácico, porque la disección muchas veces el paciente te indica como si sintiera una ruptura, un dolor brusco, desgarrante que pueda llegar a tener. Y es por eso que es la principal sintomatología, ¿no? El 80% de los pacientes que inician una disección aórtica le van a describir ese tipo de dolor, ¿no? Desgarrante o si no pulsante, pero llega a ser de gran intensidad, ¿no? Es un dolor bastante brusco y es un dolor que no sé, es un dolor que va a llegar a ser de manera constante. Se puede asociar, sí, el dolor se puede llegar a irradiar hacia la parte torácica, hacia la parte de la espalda, o si no, hacia la parte abdominal. ¿De qué depende? Dónde se llega a producir la disección aórtica. Efectivamente, en los adultos mayores, siempre la sintomatología muchas veces es distinta, no es igual. Hasta un dolor abdominal, lo que viene a ser un dolor en esta relación desgarrante o punzante, suele ser a veces mucho menor. Entonces no debemos confiar. ¿Se puede asociar a otros cuadros? Sí. Síncope, insuficiencia cardíaca y hipotensión. ¿Ya? Y podemos llegar a tener una hipotensión mucho más marcada cuando tenemos una ruptura de la disección. Y vamos a tener todos los signos y síntomas de una hipovolemia, de shock hipovolémico. Pero podemos asociar a síncopes, insuficiencias cardíacas
y cuadros de hipotensión. En el examen físico, ¿por qué era importante saber si era de Becquey o era de Stanford? Porque la clínica en relación va a estar en relación con la clasificación de Stanford. La hipertensión y la hipotensión se pueden presentar en las disecciones aórticas. ¿De qué va a depender? Del sitio donde se encuentre la disección aórtica. Vamos a llegar a tener hipertensión en pacientes que van a llegar a tener un Stanford tipo B. ¿Por qué? Porque hemos visto que el Stanford tipo B afecta a la aorta descendente, ya sea torácica o abdominal. Entonces vamos a llegar a tener un diámetro de aorta mucho menor, por lo cual vamos a llegar a tener un cuadro de hipertensión, mayor fuerza para poder expulsar y poder pasar la sangre hacia la parte distal. En la parte de lo que viene a ser un Stanford tipo A, que se presenta en lo que viene a ser aorta ascendente y pellado aórtico, vamos a llegar a tener hipotensión. ¿Y por qué va a haber una hipotensión? Porque la sangre no va a poder pasar adecuadamente hacia la parte distal. Ustedes recuerdan esta imagen que hemos visto. Si yo tengo acá la disección aórtica, entonces vamos a llegar a ejercer mayor presión. Por eso acá tenemos cuadros de hipertensión. Lo contrario, en el Stanford tipo A vamos a llegar a tener hipotensión, porque por más de que se ejerza mayor fuerza a nivel del corazón para la expulsión, no va a poder, porque esto se encuentra comprimido. Entonces vamos a llegar a tener menor flujo, por lo cual tenemos hipotensión, ¿no? Entonces es importante esa imagen y saber de quién vamos a llegar a tener hipertensión o hipotensión, ¿ya? Se asocia a insuficiencia cardíaca. También podemos llegar a tener asimetría en la parte de los pulsos, que se puede presentar en un 65%. De igual manera podemos tener una alteración en la parte de la hipertensión o de la presión, como es hipertensión o hipotensión, o hasta incluso, si ya tenemos cuadros más graves, signos neurológicos, principalmente por compromiso de lo que viene a ser la arteria carótida. Diagnóstico, tenemos diversos métodos, ¿ya? Y es aquí donde vamos a quedar. Entonces lo que viene a ser el diagnóstico de la disección. Dudas o consultas que tengan.